¿Qué tal, mis queridísimos hermanos? Que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a este programa semanal Caminando en la Palabra. Yo soy el hermano Germán Solórzano, predicador católico. Siempre una bendición para mí compartir contigo la palabra del Señor. En estos tiempos donde más la necesitamos, donde más necesitamos la fortaleza que solo la palabra de Dios puede darnos. Así que bienvenidos a todos los hermanos que nos están viendo a través de la televisión, a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo también en vivo a través del Facebook Live. Y también los hermanos que nos van a escuchar en la radio y que nos van a ver después en YouTube, en todos los medios que este mensaje pues se retransmite. Así que bienvenidos a todos ustedes y espero que este mensaje pues dé respuesta a tu corazón, que este mensaje pues traiga esperanza a tu vida. Vamos a iniciar entonces la reflexión de este día, pues invocando primero la presencia del Espíritu Santo para que sea Él quien abra nuestros corazones, para que esta palabra pueda caer en tierra fértil, para que sea Él pues quien prepare nuestra vida para recibir este mensaje. Así que ahí donde estás, te invito a que invoques la presencia del Espíritu Santo junto a nosotros. Ven, Espíritu Santo, ven tú que eres el agua viva. Ven, Señor, a cada hogar, a cada familia, a cada una de las personas que están en este momento escuchando este mensaje. Ven, Espíritu de Dios, llénanos con tu fuerza, llénanos con tu gracia, con tu poder. Ven, Espíritu de Dios, y arranca de nosotros todo temor, toda angustia. Ven, Espíritu Santo, a traer paz a nuestro corazón. Ven sobre todo corazón angustiado, deprimido, sobre todo corazón que ha perdido el sentido de la vida. Ven, Espíritu Santo, que te necesitamos. Ven a ser el agua que calme la sed de nuestro interior. Ven a ser el pan vivo. Ven, Espíritu Santo, a ser la fortaleza. Te invocamos en este momento, en el nombre de Jesucristo, que vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Después de invocar la maravillosa presencia del Espíritu Santo, vamos a reflexionar este día sobre uno de los pasajes más conocidos del Evangelio y sobre todo uno de los pasajes más extensos. Una conversación que tiene lugar en Samaria, Jesús de Nazaret y una mujer samaritana. Jesús y la samaritana. Este es el tema de esta noche, Jesús y la samaritana, y cómo esa plática, cómo esa conversación que se llevó a cabo a la orilla ahí de un pozo, tiene que ver también con nuestra vida hoy. Esto no es una historia, una narración anecdótica, algo que ocurrió y no tiene nada que ver con nuestra vida. El Evangelio tiene que ver con tu vida y con la mía. Entonces vamos a ver cómo esta palabra pues da respuesta a nuestra vida hoy. Si tienes tu Biblia a la mano, yo te invito a que puedas unirte conmigo a esta lectura. La vamos a ir haciendo por partes porque es una extensa plática, es una narración acerca de lo que Jesús hablaba a la samaritana. Esto está tomado del Evangelio según San Juan, el capítulo 4, versículos del 6 en adelante. San Juan, capítulo 4, versículos del 6 en adelante. Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. En esta primera parte vamos a ver el contexto de esto. Jesucristo se dirigía de Judea a Galilea, es decir, del sur al norte de Israel. Israel en ese tiempo estaba dividido en tres partes, digamos, para que lo entienda bien. En la parte sur estaba Judea, donde está Jerusalén. Y en la parte norte está Galilea, donde vivía Jesús. Donde estaba Cafarnaúm, donde estaba el pueblo, donde Caná, es en el norte. Y en el medio estaba Samaria. Samaria era un pueblo pues que tiene más o menos los mismos orígenes, son judíos, solo que en algún momento los reinos se dividieron y existía el reino de Samaria y el reino de Judea. Básicamente por esa separación que hubo a siglos antes de Jesucristo, los judíos y los samaritanos se despreciaban mutuamente. Pero como era un lugar de paso, estaba en el centro de Israel,
los judíos tenían que pasar por Samaria para ir al norte. Y los del norte tenían que pasar para ir al sur. Entonces era un lugar de paso de los judíos. Pero cuando pasaban por ahí, pues no hablaban con nadie, simplemente pues intentaban pues no relacionarse mucho con esos que eran sus digamos que sus enemigos políticos o religiosos, porque tenían su propio templo. Los judíos no lo reconocían, adoraban al mismo Dios, pero con rituales y de maneras diferentes. Así que ese era el contexto histórico. Jesús tenía que ir desde Judea hacia Galilea y tenía que pasar por Samaria. Imagina que es una caminata extensa, es un lugar, pues son distancias enormes. Tenía que pasar forzosamente y hacer un descanso por Samaria. Y Jesús está cansado. Llama la atención esto del Evangelio porque es como recalcar que Jesucristo es un hombre, verdaderamente hombre, que se cansa, que tiene sed, que a veces tiene sueño, que está fatigado y tiene que descansar. Imagínense, es el mediodía y está después de caminar durante varios tiempos, me imagino que varios días, desde el norte hasta el sur, varios días de caminata. Tiene que descansar. Y se sienta a la par de un pozo famoso en Sicar, un pueblo en Samaria llamado Sicar, un pozo que tenía una tradición bíblica desde los primeros padres, de Jacob, que se lo heredó a su hijo José. Y está ahí Jesús sentado, pues descansando, me imagino que a una sombra, cuando llega una mujer y Jesús le dice, dame de beber. Es interesante esto, a nosotros no nos pareciera tan extraordinario esto, pero si lo vemos en el contexto del siglo I, que un hombre judío le hablara en primer lugar a una mujer, ya era escandaloso, porque los hombres en ese momento solamente tenían la posibilidad de hablarle a sus esposas, a sus parientes, a una mujer extraña, un hombre cualquiera en ese tiempo no le hablaba, porque era mal visto. Y peor aún si esta mujer es samaritana. Los judíos no, y los samaritanos no se relacionaban. Y hombres y mujeres mucho peores. Y una mujer, y además samaritana, las posibilidades de una conversación eran prácticamente nulas. Y aquí Jesús está rompiendo estereotipos, está rompiendo esquemas, y es quien toma el primer paso y le dice a esta mujer, dame de beber. Pero vamos a leer esto desde el punto de vista más espiritual, desde el punto de vista del Dios hombre, que es Jesucristo, hablándole a una criatura. Lo primero que tenemos que entender en esto es que es Jesucristo quien toma la iniciativa. Es Dios quien da el primer paso. Es Dios quien inicia la conversación. Y esto no solo con la mujer samaritana, sino contigo y conmigo. Es Dios, mi hermano, quien sale a nuestro encuentro. Es Dios quien nos está buscando. Lo interesante de esta lectura es que a pesar de que es Dios quien ofrece agua viva, Él también tiene sed. Es interesante este detalle. Tenemos que profundizar en esto. Jesús, que es el agua viva, en este momento también tiene sed. ¿Y de qué tiene sed Dios? ¿De qué tiene sed Jesucristo? Tiene sed de ti. El Señor también anhela tu amistad, anhela el contacto contigo, que eres su hijo. Mi hermano, en todas las otras religiones, no cristianas, no de la tradición judeocristiana, el hombre siempre iba en busca de Dios. El hombre tenía que hacer ritos, tenía que hacer sacrificios, tenía que ir a lugares específicos para encontrarse con Dios. En la religión, hablemos del hinduismo, hablemos de otras religiones, es el hombre que tiene que buscar la realidad divina. Es el hombre que tiene que ganarse el derecho de estar con Dios. Pero en nuestra religión cristiana, en nuestra fe, es Dios quien sale a nuestro encuentro. Es Dios quien te está buscando a ti, querido hermano, hermana que me estás escuchando. Recordemos lo que dice el libro de Apocalipsis. Yo estoy a la puerta y llamo. Si abres, entraré y cenaré contigo. Es el Señor quien está a tu puerta. Es Él quien te está buscando y es Él quien inicia la plática. De repente no te has dado cuenta cuántas veces el Señor ha estado sentado a tu lado en esos pozos de la vida,
esas realidades que te ha tocado experimentar, y es Él quien inicia la conversación. Y es Él el que primero tiene sed de ti. El Señor tiene sed de tu encuentro, de que tú le aceptes, de que tú puedas encontrarte con Él como un hijo encuentra a su Padre. Es esa relación, mi hermano, que el Señor quiere recuperar contigo. Pensemos que hubo esa historia del hijo pródigo. Este hijo se ha marchado, pero el padre, dice la Escritura, que siempre estuvo en la ventana viendo a qué hora se acerca mi hijo. Y cuando el hijo en el horizonte se acerca, es el padre quien sale, le abraza y le recibe. Esto es exactamente lo mismo. Jesucristo es quien inicia la conversación, rompiendo todos los esquemas de su época. Es por eso que, sigamos con la historia, versículo 9, es por eso que la samaritana le dijo: ¿cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Y entre paréntesis escribe el evangelista: se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y Él te la daría. Es natural la sorpresa de esta mujer. Se sabe de las costumbres de su época, se sabe la relación tan mala que tenían los judíos y los samaritanos, y que un judío le hable y le pida de beber, pues le escandaliza y le dice: ¿cómo es posible que tú me pidas de beber a mí? Y es aquí que quiero hacer un paréntesis. El primer reivindicador de las mujeres en la historia humana es Jesucristo. Ningún otro maestro de la antigüedad, ni en la Grecia antigua, ni en el Oriente, ni en ninguna parte, tuvo una relación tan cercana, tan abierta con las mujeres como la tuvo Jesucristo. De hecho, para contarte, en el estrato social del mundo judío en el que vivió Jesucristo, estaban obviamente primero las autoridades, los reyes, los hombres, y en siguiente lugar, en un escalón más bajo, estaban las mujeres, y en el último escalón estaban los niños. Incluso antes estaban los esclavos que los niños. Entonces, Jesucristo recupera desde el que está en el lugar más bajo, pone a un niño en el centro, le dice: quien no es como niño, pues no puede entrar al reino de los cielos, al más bajo del estrato social. Y Jesucristo habla con las mujeres, forman parte de su ministerio. Recordemos que en la Escritura se nos dice cómo las mujeres como Susana, como María de Cleofás, como María Magdalena eran parte del ministerio de Jesucristo. De hecho, eran como las que sostenían el ministerio y las que acompañaban a Jesús en todas partes. Esto era inédito, ningún maestro tenía esta relación con las mujeres. Así que hoy en día es impensable cómo el feminismo de esta tercera ola ataca al cristianismo acusándolo de machista, de patriarcado, cuando el primero que reivindica la posición de la mujer como hija de Dios, como importante, es Jesucristo. Y a lo largo del cristianismo, si vemos la historia, el feminismo de primera ola, cuando se origina, fue sobre todo en entornos cristianos. Quienes defendieron el derecho al voto en Estados Unidos fue un matrimonio cristiano. Quien defendió la igualdad de la mujer, pues ante Dios, pues fue un cristiano, fue un sacerdote, un aspirante a sacerdote en Europa. Entonces no es entendible cómo hoy el ataque a la iglesia acusándolo de esto, cuando en realidad desde el seno, desde que nace la iglesia, siempre ha intentado pues dar ese lugar de igualdad, de derechos, de igualdad de oportunidades a la mujer. Y nace en el entorno cristiano. Claro, estas críticas no ocurren, por ejemplo, en el Medio Oriente, donde verdaderamente sí existe una discriminación por el sexo. Entonces, así, cerrando ese paréntesis, solamente para que entiendas que Jesucristo, primer maestro de la historia, primero en verdaderamente aceptar, en hablar, en tener una cercanía con la mujer que hasta ese momento en una sociedad machista como la judía no existía. Por eso es la sorpresa de esta mujer. Y aquí viene algo. Jesucristo le dice: si tú supieras quién es el que te está pidiendo de beber, serías tú la que me pidas a mí y yo te daría el agua viva. El agua
El agua viva, mi hermano, que en otro pasaje del Evangelio Jesús también habla de esta agua viva. Es recurrente esta palabra, agua viva, en el Evangelio. Si tú supieras, también una respuesta para ti. Si tú supieras quién es el que te ofrece el agua viva, si tú supieras cuántas veces te has encontrado a Jesús por el camino, si tú supieras cuántas veces te ha ofrecido una vida nueva, una vida diferente, cuántas veces le has ignorado, cuántas veces Él ha tocado a tu puerta y le ha cerrado. Pero Él no se cansa y Él te está diciendo, si tú supieras de lo que te pierdes, si tú supieras que tu vida puede ser totalmente diferente a lo que hasta ahora ha sido, si simplemente aceptas, si simplemente te dejas que yo te regale esta agua viva, dice el Señor. Ella le responde, Señor, no tienes cómo sacar agua del pozo profundo, ¿de dónde vas a sacar agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso tú más grande que él? Jesús le dijo, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro que salta hasta la vida eterna. Esta mujer estaba entendiendo mal. Estaba entendiendo que le estaba hablando del agua material, del agua física. Y dice, Señor, tú no tienes ni siquiera un jarrón, no tienes un balde para sacar agua de este pozo. ¿Cómo me vas a dar agua a mí? Pero a veces nuestra respuesta a Dios también es igual. Señor, ¿qué tienes para ofrecerte tú a mí? ¿Qué tienes para ofrecerme, Señor, si yo vivo feliz con mi vida como la vivo? Si yo vivo feliz de fiesta, si yo vivo feliz pues en mis vicios, aparentemente feliz. ¿Qué me vas a ofrecer tú, Señor? Pero lo que pasa es la respuesta del Señor. Quien bebe de esta agua material, vuelve a tener sed. Es porque el agua material, evidentemente el cuerpo necesitamos beber agua todos los días. No es que bebemos una vez y se nos quitó la sed para siempre. Pero en lo espiritual ocurre lo mismo. Solamente Dios puede saciar para siempre la sed que tiene todo corazón humano. Todo ser humano desde que nace con una sed espiritual. Desde la ruptura, desde que fuimos por el pecado sacados del paraíso, desde ese momento tenemos, generación tras generación, una sed espiritual. Todo ser humano tiene una sed espiritual. El problema es que hemos intentado llenar esa sed espiritual con otras cosas que no son Dios. Y todos nosotros lo hemos hecho en algún momento, intentar llenar ese vacío que llevamos dentro con otras cosas. Algunos lo llenan con comida y se sienten de alguna manera cuando están comiendo cierto placer y cierto llenar ese vacío interno con comida. Algunos lo llenan con ropa, con compras y salen de compra para quitarse la depresión. Algunos lo llenan con alcohol, con droga. Algunos lo llenan con relaciones amorosas y pasan de noviazgo en noviazgo, pasan de matrimonio en matrimonio, llenando vacíos, llenando pues huecos en su corazón, que al final pues tienen una felicidad momentánea, pero luego vuelven a tener sed. Luego otra vez tienen sed de ese amor, de eso que solamente Dios puede dar. Pensemos en cómo tú estás llenando. Piensa en este momento cómo tú llenas esos vacíos. ¿Cuáles son esos pozos que estás recurriendo para llenar los vacíos que tienes en tu interior? A veces las redes sociales son un pozo donde mucha gente acude. Bueno, me siento solo, aburrido, me siento con pereza, pues bueno, voy a ver horas y horas las redes sociales, la televisión, las novelas, en fin. ¿Cuántas fuentes de agua acudimos nosotros para llenar los vacíos que tenemos internamente? Y lo que pasa es que todos estos pozos se agotan, se acaban y la sed permanece y la sed continúa. ¿Por qué? Porque no lo estamos llenando con lo único que verdaderamente puede calmar la sed de todo corazón, que es Dios. Mientras no bebas del agua viva, siempre tendrás sed. Siempre vas a tener sed. Piensa en esto, las personas que llenan sus vacíos con estas cosas que te mencionaba antes,
Alguien que la llena con compras, bueno, compró algo nuevo, sintió felicidad, pero eso pasa unos minutos y ya, bueno, ya es algo que ya tiene y ya no tiene ningún sentido. Pensemos en quien llena la felicidad con alcohol o con droga. Bueno, toma el alcohol, se siente feliz, eufórico, y luego pasa el efecto y se siente igual de miserable, igual de triste, igual de roto. Eso es lo que está pasando en nuestra vida, que no hemos intentado llenar con otras aguas lo que solo el agua viva puede saciar. Esta mujer pues entiende que Jesucristo no le está hablando luego de esta agua y le dice, Señor, la mujer le dijo, Señor, dame de esta agua y así yo no sufriré de sed, ni tendré que volver aquí a sacar agua. Jesús le dijo, vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, has dicho bien que no tienes marido, pues has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho verdad. Es impresionante la profundidad de esta plática y todo lo que Jesucristo está reparando en el corazón de esta mujer. Se le acerca, Él es el que toma la iniciativa, habla con ella, le ofrece el agua viva, pero quiere pasar un proceso de sanación de su corazón. Así actúa Dios en nosotros también. En primer lugar, Jesucristo le dice, esta mujer es que ahora le pide, Señor, dame de esta agua. Nosotros teníamos que tomar ese paso también en algún momento de nuestra vida. Después de que Jesucristo se acerca, toca nuestra puerta, nos invita a una vida nueva. Es atreverse a decir, Señor, yo quiero de esa agua. Ya no quiero tener más sed. Ya entiende que no es una sed física, sino una sed espiritual. Y es por eso que empieza el proceso de sanación de esta mujer. Jesucristo, evidentemente aquí pareciera no encajar la pregunta y la petición de Jesucristo. Ven y trae a tu marido. Jesucristo sabe lo que está pasando. Jesucristo lo que quiere hacer en este momento es desnudar el corazón de esta mujer. Es desvelar verdaderamente la herida profunda que esta mujer tiene en su vida. Él le dice, ven y trae a tu marido. Ella le responde con sinceridad. Esto es lo impresionante porque nosotros no podemos intentar aparentar delante de Dios. No podemos aparentar lo que no somos delante del Señor. Y es por esto que esta mujer le dice, Señor, no tengo marido. Jesucristo, que ya puede leer su corazón, que está haciendo un proceso de reparar su corazón, le dice, es verdad, has tenido 5 y el actual no es tu marido. En eso has dicho verdad. Esto me impresiona porque esta mujer que va a buscar esta agua, este pozo, nunca se imaginó lo que iba a encontrar y nunca se imaginó que encontraría a alguien que supiera de su vida, de su intimidad, de lo que ella traía como herida en su corazón. 5 maridos y el actual no es su marido, o sea, 6 relaciones. Esta mujer había intentado buscar amor, había intentado buscar comprensión, un compañero de vida, y había fracasado por 5 ocasiones y estaba en la 6ª relación. Esa es la realidad del ser humano, de muchas personas que intentan buscar ese anhelo de ser amados, de ser comprendidos, de encontrarse con alguien que les acepte, que les comprenda, y al final pasan de una relación a otra. Y no se dan cuenta que el problema no es la relación, no es la persona, son ellos. El problema es que el vacío es interno. ¿Cuántas personas han pasado por divorcios, igual que esta mujer? Y al final pasan a una segunda relación, en cambiar de trabajo, en intentar pues cambiar de vida, en vicios, en alcohol, en lo que sea, intentar llenar la sed de amor, la sed de comprensión que todos tenemos. Naturalmente todos tenemos. Es por eso que esta mujer ahora se siente pues con su corazón desvelado delante de Jesús. Y ahí está, sabiendo que Él conoce su vida. Y es aquí cuando le dice a esta mujer, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios. Y ustedes los judíos nos dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar a Dios. Jesús le dijo, créeme mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre
pero no en este cerro o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos adoran lo que no conocen, mientras nosotros los judíos adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y estamos en ella, en el que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere, porque Él es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Esta mujer reconoce que este hombre no es cualquier hombre, le acaba de reconocer su vida sin que ella se la contara. Él sabe lo que ha pasado. Y ahora le dice, Señor, seguramente eres un profeta, y le conversa sobre, bueno, ¿dónde es verdaderamente que tenemos que adorar a Dios? ¿Es en el templo de Jerusalén o es este cerro donde adoramos los samaritanos? Es impresionante esta parte. Llegará la hora, dice el Señor, y esta parte nos incluye a ti y a mí, porque ya no hay un Jerusalén, ya no hay un templo. De hecho ya ni existe, solamente existe una parte del templo de Jerusalén. Pero la adoración a Dios continúa. Y ya no es en un lugar, sino en un corazón. Ya no es en un templo físico. Incluso hoy, bueno, estamos pasando por una pandemia donde a la mayoría de nosotros, si es que a la inmensa parte de la humanidad, le es imposible acercarse a un templo físico. Pero aquí la palabra nos está diciendo que llega la hora, y estamos en ella, verdaderamente estamos en ella, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ya no en un templo, sino desde su corazón. Y esta es la revelación de Jesucristo a la mujer. El agua viva se le va a proporcionar a los adoradores de Dios, a los que adoran en espíritu y en verdad. Para empezar, ¿qué es esta agua viva? El agua viva es una vida con sentido, con plenitud. Es una vida de sentirte amado, aceptado por Dios. Es la vida de la gracia. La religión o la tradición no puede darte esto, por muy buena que sea. Solamente la relación con el Señor, el encuentro personal con Cristo, puede romper las cadenas de tu vida pasada. Como esta mujer, las cadenas de 5 maridos y un sexto que tiene en este momento, que ni siquiera es su marido, es decir, está en unión libre. Después de esta vida, Jesús le promete, bueno, te voy a dar una vida de plenitud, de sentido, pero esta vida va a estar abierta para los adoradores, para los que adoren al Señor en espíritu y en verdad. Hermano, esta es la nueva dimensión de vida espiritual que tú tienes que tener en este momento. La dimensión del adorador. Sabes, mientras avanzas en tu vida cristiana, tienes este proceso de evolución. Cuando vienes empezando, todo lo que hacemos a Dios es pedirle. Señor, te pido por esto, Señor, que me pase esto, Señor, que no me pase esto otro. Y es pedir y pedir. Pero cuando tienes un encuentro con el Espíritu Santo, uno de los efectos que tiene la efusión del Espíritu Santo, cuando verdaderamente has tenido y te has llenado del Espíritu Santo, es que tu oración cambia. Tu oración ya no solamente pedir, ya no es una oración de mendigo, de dame, Señor, simplemente extender la mano. El Espíritu Santo te mueve en primer lugar a dar gracias. Y el más alto y elevado grado de oración, que muy poco se practica, o que muy poco hacemos como cristianos, es la adoración. Adoración no es pedirle a Dios, adoración es reconocer su grandeza. Es que a pesar de las circunstancias que estemos pasando, yo le adoro, yo le reconozco como Rey, como Señor, como Salvador. Y sabes, no hay oración, te lo digo por experiencia, más poderosa. No hay oración que mueva más el poder de Dios que la adoración. Es por la adoración que podemos experimentar los milagros, la sanación, la vida en Cristo. Así que yo te invito, si aún no has dado si aún no estás caminando en ese sentido, que solamente estás orando para pedir, está bien, pero tienes que pasar a ser un adorador en espíritu y en verdad. Esto es lo que el Señor quiere decirle a esta mujer samaritana y te quiere decir a ti también. Que el agua viva se da exclusivamente a los que viven en adoración, a los que tienen una relación de intimidad con Dios. Y esta relación de intimidad solo se da en la oración de adoración.
cuando yo adoro de corazón a Dios, cuando me rindo a Él en alabanza y en adoración, ya no en un lugar físico, sino en el templo que es mi corazón, que es tu corazón. El agua viva es entonces para estos adoradores en espíritu y en verdad. La mujer entonces le dice, yo sé que el Mesías, que es el Cristo, está por venir. Cuando venga nos enseñará todo. Jesús le dijo, ese soy yo, el que habla contigo. Esto es la parte que a mí más me impresiona esta lectura, es el final. Pero me impresiona, ¿por qué? Porque Jesucristo, cuando Herodes, el rey, le pregunta, ¿tú eres el Mesías?, él se queda callado. Cuando Pilato le confronta y dice, ¿eres tú el rey de los judíos?, pues le responde, tú lo has dicho. Pero de una manera tan clara, de una manera tan directa, a muy pocas personas Jesucristo se les revela. Y lo está haciendo a una mujer que ha tenido 5 maridos, que está en una relación probablemente pecaminosa en ese momento, y que además es samaritana. Y a ella claramente, de manera privilegiada, le dice, yo soy. Sabes, esto se lee muy simple en el español, pero esa palabra, esa frase, sobre todo en el Evangelio de Juan, que es tan simbólica, donde esa frase, yo soy, está escrito un número particular de veces, porque esa frase, yo soy, en el Evangelio de San Juan, está diciendo o está reafirmando, recuerda, en el monte Sinaí, cuando Moisés le pregunta a Dios, cuando vaya donde mi pueblo, me preguntarán tu nombre, ¿qué les voy a decir? Y de la zarza ardiente, Dios le responde, yo soy el que soy. Eso es lo que significa Yahvé, yo soy. Jesucristo está diciendo esto mismo a esta mujer, yo soy. Es decir, está revelando no solamente que Él es el Mesías, sino que Él es el yo soy, el gran yo soy de Dios. Esas son las palabras que Jesucristo le está revelando a una mujer samaritana con el pasado más oscuro que pudo encontrar. Increíble misericordia, gracia que tiene el Señor para con estos, los que estaban más relegados, los que pensaban que no tenían gracia ni misericordia de Dios. Una mujer samaritana con todo este pasado. Esto probablemente es una bofetada, o fue una bofetada para los religiosos de su época, para los sacerdotes, para los levitas, para los fariseos, cultos y sintiéndose santos, sintiéndose perfectos, que Dios, que el yo soy, prefirió revelarse a esta mujer, a los sencillos, a los humildes, a los que estaban en la última posición de la escala social religiosa de su tiempo. A estos eran los que Dios eligió para revelarse, para decir yo soy ese Mesías que esperan, yo soy Yahvé. Eso es lo que se interpreta en la teología de San Juan cuando escribe esa frase en la boca de Jesús, yo soy. Lo mismo que dijo en la zarza Dios Padre a Moisés, yo soy. Es por eso, mi hermano, que este Jesucristo es tan controversial y siempre lo va a hacer. Porque prefiere revelarse a esta mujer y no a un sacerdote, no a Herodes, no a Pilato, no a los sabios y entendidos, sino a los humildes, a los sencillos. Es por eso que él mismo dijo, en el camino del reino de Dios, en la entrada en la puerta del cielo, les dijo a los fariseos, incluso a sus discípulos, quienes están en la primera posición son las prostitutas, los pecadores, los recaudadores de impuestos, porque estos sí han reconocido la hora de la gracia, porque estos que se sentían excluidos, porque estos que se sentían apartados, porque estos son los privilegiados, los que han reconocido la hora de la misericordia, la hora del Señor. Los soberbios, los que se sienten buenos, santos, estos están más lejos, porque por su orgullo y su soberbia les cuesta aceptar a este Dios, a esta misericordia del Señor, a este que se acerca a estos, los despreciables,
los pecadores, los etiquetados. Imagínense esta mujer, ¿qué fama tendría en un pueblo? En esos pueblos tan pequeños, una mujer que tuvo 5 maridos y va por el sexto. Incluso hoy en día, si tuviéramos una vecina que tiene esta realidad, probablemente sería la mal vista. Incluso 2000 años después, no digamos en el tiempo de Jesucristo. Y es a esta mujer a quien el Señor le revela: yo soy. Yo soy ese Mesías, el que habla contigo. Después de esta lectura, lo que sigue después los versículos es que esta mujer se vuelve una misionera, se vuelve una evangelizadora ahí en Samaria. Esta mujer llama al pueblo y le dice: este hombre es el Mesías, este hombre es el que esperábamos. Y empieza a reunir a la gente y se vuelve una predicadora de su tiempo. Esta mujer que tuvo el encuentro con Jesucristo, que es capaz de reconocerle y acepta su mensaje y acepta la necesidad que tiene de esta agua viva. Hermano, esta historia tiene que ver contigo y conmigo. Ese encuentro que Jesucristo quiere tener contigo. Como te decía al principio, Él tiene sed de ti. Sed de que tú también le ames. Como padre, yo como padre tengo sed de mi hijo. Así como Él tiene sed de mí, yo también tengo sed de Él, ganas de estar con Él, ganas de platicar, ganas de verle. Extrañarlo cuando no está conmigo. Esa es la sed que un padre tiene con su hijo. Así es la sed que Dios también tiene contigo. Es Él quien toma la iniciativa y te sale al encuentro. No le rechaces. Deja que Él te dé esta agua viva y verás cómo tu vida ahora tiene sentido y tiene propósito. Y así, hermanos, hemos llegado al final de la reflexión de este día, dando gracias al Señor porque nos ha permitido, a pesar de las dificultades, a pesar de este tiempo que estamos viviendo, seguir compartiendo la palabra del Señor. Así que, agradeciendo tu sintonía, pues vamos a terminar con una oración. Vamos a terminar poniéndonos en las manos del Señor, pidiéndole y sobre todo pues adorándole. Más que pedir adorarle a Dios. Yo te invito a que ahí donde estés, a pesar de que no tengas trabajo, de que estés enfermo, de que estés preocupado, de que estés pasando por luto, por problemas serios, sabes que he descubierto en mi vida que la oración más poderosa es la adoración que se hace desde el problema, desde la necesidad, desde la enfermedad, porque es fácil adorar cuando se está bien. Pero qué difícil, pero qué auténtico es adorar a pesar de tener problemas, dificultades, enfermedades. Esa es la adoración que conmueve el corazón de Dios. Yo te invito ahí donde estés, hermano, hermana que me estás escuchando, que puedas levantar tus manos y decir al Señor Jesús: Jesús, yo te adoro. Tú eres lo más grande, lo más hermoso. A pesar de los problemas que pueda tener, tú mereces toda honra, toda gloria, toda alabanza. Te alabo, Señor, a pesar del problema, de la enfermedad, de la deuda, de lo que está pasando, Señor, de la quiebra. Te alabo, Señor, porque reconozco que tú eres Dios, que tú eres el Señor. Reconozco, Señor, que el propósito de mi vida es adorarte, es alabarte. Te adoro, Jesús. Te adoro desde el fondo de mi corazón. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Te bendigo y te alabo y te doy gracias por la vida que hoy me regalaste. Porque, Señor, todo es puro regalo, todo es pura gracia tuya, Señor. Hasta el aire que respiro es un regalo tuyo. Por eso te adoro, te bendigo, te exalto, te alabo, Señor. Sobre todo en el santísimo sacramento del altar, en esa Eucaristía, Señor, yo te venero, te alabo, te glorifico. Porque tu nombre, Señor, está por sobre todo nombre. Y en tu nombre toda rodilla se dobla. Porque no hay otro nombre dado a los hombres más grande que el nombre de Jesucristo. Bendito y alabado sea, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.
Que el Señor te bendiga, queridísimo hermano, que la paz de Cristo inunde tu vida, inunde tu hogar. Que este tema, pues sobre todo te motive a seguir buscando, a beber del agua que verdaderamente va a calmar tu sed, que es Jesucristo mismo. Él es el agua viva, Él es el pan vivo bajado del cielo. Que el Señor te bendiga, un fuerte abrazo fraterno. Desde aquí oramos por ti, también tú ora por nosotros, para que este medio pues pueda seguir adelante, para que podamos seguir compartiendo la palabra del Señor. Así que te espero el próximo lunes con un tema diferente, un tema de reflexión, siempre basado en la palabra del Señor, en este programa Caminando en la Palabra. Que Dios te bendiga. El Ministerio Católico Caminando con Jesús presentó su programa Caminando en la Palabra. El primer grado de humildad es una obediencia sin demora. Caminando con Jesús Medios presenta Caminando con Jesús